su tiempo como su corazón para acompañarnos en esta transmisión. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Mientras tanto, rogamos que usted nos apoye con su oración desde su hogar, ¿no es cierto?, para que no tengamos problemas. Recordemos que Facebook ha estado cerrando muchos archivos para que no lleguen cuando nosotros compartimos. Ya nos ha ocurrido con nuestro hermano Pedro. A veces uno envía un contenido y aparece otro muy distinto, así que como las ondas estas viajan por el aire y sabemos quiénes están en los aires también, así que no podemos esperar otra cosa. Así que mucha bendición. Amén. Bien, bienvenido también nuestro hermano Leopoldo Prieto. Dios le bendiga, hermano Leopoldo. Saquen el mute a su... Está muteado, ahí sí. Ahí sí. Bueno, un saludo, pastor, bendiciones, mi hermano Alberto, un gusto de poder estar nuevamente con ustedes y también con los hermanos que se conectan a este programa por medio de las redes sociales. Un cariñoso saludo, que el Señor Jesús les bendiga mucho. Amén. Bien, damos gracias al Señor. Ayer día feriado, ¿verdad? Muchos lugares se reunieron para exaltar al Señor, como es costumbre, ¿cierto? Los días jueves en algunos lugares. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en el lugar de San Ramón, ahí en Pedro Encina, con el pastor... ay, se me olvidó. Ya me voy a acordar de no. Pero ahí, bueno, tuvimos la oportunidad con nuestro pastor y los hermanos compartir en aquel lugar, bien lejos de acá, ¿sí? Pero bueno, quedamos con una grata impresión, y también ellos con respecto a la exposición también de la palabra, que es lo más importante. Así que, bueno, damos gracias al Señor que nos permite llegar y aceptar estas invitaciones. Rolando Castro se llama el pastor, ahora me acordé, Rolando Castro. Aceptar estas invitaciones que hermanos, nos permiten exponer la verdad bíblica de las Sagradas Escrituras, porque eso es lo necesario hoy día, la necesidad de exponer las Escrituras, ¿verdad? Como dice la Escritura, que la exposición de tu palabra alumbra. Amén. Necesitamos esa luz, y creo que somos responsables en ese sentido, hermanos amados. Estamos llevando este programa ya hace varios meses para la iglesia, más que nada, porque este es un programa más que nada de alto conocimiento, ¿verdad? Donde hemos tocado temas bien profundos, y que muchos hermanos que se conectan, ¿verdad?, y que ven los programas, han dado buen testimonio con respecto a las enseñanzas, que lamentablemente son cosas que no se conversan en la iglesia, que no se enseñan, y así queda la iglesia expuesta al engaño, al error, a la confusión, y es por eso que vemos muchas ovejas hoy día confundidas, muchas ovejas vagando, ¿verdad? Como ovejas, como dice la Escritura, que no tienen pastor. Bien, nos convoca el seguir el programa de la semana pasada. Bueno, mi hermano Leopoldo estaba enfermo y ahí yo lo veo con mejor cara. Y me alegro de verlo ya más bien o más o menos está, hermano Leo. Más o menos, y usted me ve con mejor cara porque usted me quiere mucho, por eso. Porque aunque esté sano, la cara no es muy buena. Ya, está que cruzaba para el frente. Que sí. Estaba coqueteando con la... Sí. Con la guadaña ahí. Bueno, partimos, hermanos amados. Vamos a tomar el texto de Jeremías 9:23 y vamos a ir ahí desglosando este tema con respecto al conocimiento de Dios. Amén. Dice Jeremías 9:23, así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Esto de entenderme y conocerme
es un puntal muy sólido para aquellos que nos hemos acercado al Señor. Hermano Alberto, le cedo la palabra. Amén. Ya dijimos con respecto a Jeremías que cuando Dios le pidió perdón, hermano, perdón, hermano Alberto, hay un ruido que como un acoplamiento. No, acá no, yo tengo en cero el aparato que tengo arriba. No, pero yo estoy encerrado acá en mi pieza, así que no hay bulla. Ya, mi hermano Alberto. Amén. Continúen. Ahí nuestra hermana Rosa Cristina Medina Barca nos está diciendo, agradeciendo por estas enseñanzas en lo que es nuestro deber. Amén. En estos días ha habido pastores en México, ha habido pastores en los Estados Unidos, donde han estado también alzando la voz y acarreándose la antipatía de las masas, porque hoy día vemos desorden dentro de la iglesia, vemos fiestas que no tienen nada que desearle al mundo pagano, y son pocos los que se atreven a alzar la voz. Decíamos con respecto a lo que dice Jeremías, que Israel prefirió la sabiduría de sus sabios, confió en su ejército y también en la riqueza de sus nobles. Y esa era la queja del Señor. Y yo creo que habría que también, para hacer justicia, hablar un poco de cuando el hombre ha llegado al conocimiento de Dios y posteriormente, habiendo llegado a ese pleno conocimiento, no digo de Dios en sí, sino de que lo que sabemos de Dios, ¿no es cierto? Lo que nos es manifiesto de Dios, como dice la Escritura, que Romano nos advierte en el capítulo 1, verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Amén. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. A veces, y mirando este versículo, pareciera que acá, más allá de un desconocimiento que hubiera de Dios, es haberlo conocido, pero el corazón envanecido ha puesto, ¿no es cierto?, el conocimiento humano, porque el conocimiento viene del griego y está en voz activa de ginosko, que significa conocimiento por experiencia. Y esto, el autor desea destacar aquí que el hombre, tal como fue creado, tuvo un conocimiento personal con Dios, y claro que así, porque conversaban con Dios, ¿no es cierto? Oían la voz del Señor que se paseaba. Y no es sorpresa para nosotros entonces que aún los paganos, los incrédulos, manifiesten un cierto conocimiento de Dios. Cuando uno conversa con gente pagana, muchos aceptan que Dios existe y tienen conocimiento de la obra que Dios ha hecho, que Dios creó el mundo, que Dios creó al hombre, y también tienen conocimiento de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con respecto a quienes han conocido a Dios por experiencia personal, ocurre que en su vanidad el hombre ha despreciado a Dios y ha pretendido rebajarlo
al nivel de la criatura. Más allá de eso, yo creo que también el hombre ha concebido en su mente la idea de un Dios servil. Yo muchas veces he usado esta palabra, ha tomado a Dios como un duende utilitario, ¿no es cierto?, que tiene que actuar en virtud de todos nuestros caprichos, porque a la hora de pedir, en pedir no hay engaño, pero la Escritura luego diría que todo lo que pedimos conforme a su voluntad va a ser hecho. Dice Romanos, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Amén. La enemistad con Dios produjo una regresión moral y espiritual en el hombre, lo hizo retroceder. Recordemos que el Señor lo hizo retroceder con respecto al conocimiento y con respecto a la relación que tenía con Dios. Por eso es que Dios le dice en una de las cartas a las 7 iglesias, a una de las iglesias, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? O sea, tú estabas en un nivel, caíste, recuerda, ¿no es cierto?, de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Entonces, se envanecieron en sus razonamientos. El ser humano ha seguido los dictados de su propio corazón, ha seguido su propio razonamiento, y lo malo de esto es que ha intentado conocer a Dios mediante la filosofía, mediante la sabiduría humana, en lugar de conocerlo por la fe y a través de la Escritura. Porque en mi caso, y lo cité la vez anterior, me he encontrado con personas que yo le he dicho, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Y usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? No, eso no lo creo. Pero es que resulta que el primer libro que informó que Dios existía fue la Biblia. Entonces, sin la Biblia no sabríamos que el Dios verdadero existiría. Por lo tanto, aparte de las Escrituras, no podemos conocer a Dios, porque si nosotros leemos el Targum palestino, el tema de cómo lo enseñaron los babilónicos, tendríamos que aceptar una dualidad, ¿no es cierto?, en Lil y Ea, en el caso de los babilónicos. Entonces, cada cultura ha preconcebido una idea a su antojo de lo que significa Dios, y voy a explicarme en términos más claros para que se me entienda. Por ejemplo, hablemos de aquel náufrago, o no, mejor dicho, un náufrago puede que tenga conocimiento de aquel nativo que vivió siempre solo en una isla. Nunca tuvo contacto con la civilización, por lo tanto, nunca supo de la existencia de Dios. Y tenemos un volcán en la isla. El volcán hace erupción y la lava, ¿no es cierto?, baja a la pendiente del cerro y amenaza con terminar la vida de aquel nativo. Aquel nativo llega hasta un lugar determinado, se sube a una roca y la lava hirviente pasa por sus lados y no le toca. ¿A quién cree usted que va a reconocer ese nativo como su salvador? A la roca. A la roca. A la roca. Entonces, de ahí que las civilizaciones han preconcebido, y había una caricatura acá en Chile que me recuerdo que una revista de caricatura donde los nativos plantaron un tronco justo en la entrada, y ese tronco evitó que entraran el oso que siempre devoraba gente. Claro, y ellos comenzaron a adorar a ese tronco. E Isaías nos habla de aquel que toma, ¿no es cierto?, leño, hace un fuego, se calienta, cose pan y del resto hace un dios. Y luego dice, de ceniza se alimenta. Su corazón envanecido no le deja ver que
hice fuego, me calenté, hice pan, comí, haré del resto una abominación. Ahora, el mundo está muy, muy, muy confundido. Leía comentarios acerca de la frase que María es la madre de Dios. Nunca la criatura va a ser madre de su creador. Sí. Madre de Jesús, sí, lo explica en la Escritura, pero madre de Dios, ese concepto no existe. Por lo tanto, todo esto atraviesa a veces me atrevo a decir, por lo mismo que ocurrió, por lo que dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron. Aquí está la frase: se envanecieron en su razonamiento, es decir, los dictados de su corazón les ofrecen una imagen, por usar un término, equivocada acerca de Dios, porque nunca a través de la sabiduría humana hubiéramos logrado conocer a Dios. Es más aún, Dios ha hecho todo lo que ha estado de su parte para que le conozcamos. Y Juan en el capítulo 1, en el verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Y hasta ahí estaríamos bastante mal. Dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él vino, ¿no es cierto?, trayendo la imagen, y es más, la Escritura diría que en Él habita corporalmente toda, no parte, toda la plenitud de la deidad. Amén. Por lo tanto, Jesucristo es Dios, por donde se le mire en el buen sentido. Sabemos las limitaciones hasta donde Él está limitado como Hijo del Hombre, como Hijo de David, como el Cordero, y todo eso nosotros lo conocemos, pero llegará el momento en que Él va a ser, ¿no es cierto?, coronado, y Él va a recuperar todos esos atributos que Él tenía. Por lo tanto, hay gente que conoció al Señor por experiencia, pero lamentablemente hoy día vemos mucha gente que ha distorsionado el camino de la fe, ha distorsionado el conocimiento de Dios para buscar esa parte fácil, ¿no es cierto?, la del chauvinismo, la de los recitales con bombas de humo, con luces psicodélicas incluido. A los ojos de la fe, nosotros no tenemos que ver nada para creer que Dios existe y que Él está no solamente con nosotros, sino que Él prometió que estaría también en nosotros. Amén. Bien, bueno, el apóstol Pablo explica en Romanos con mucha excelencia, por decirlo así, cómo Dios se ha ido manifestando a través de los tiempos, cómo Dios se ha dado a conocer al hombre. Llegamos a un punto que Dios empezó a tratar con el hombre directamente, y esto lo vemos, ¿cierto?, en Abraham. La Escritura habla, ¿cierto?, de las apariciones que el Señor tuvo, visibles, ¿verdad? Y conversó con Abraham, comió con Abraham, le hizo la promesa. Luego vemos el trato del mismo Dios con una familia que es Jacob, ¿verdad?, la familia. Y luego el Señor trata con un hombre. O sea, Dios se da a conocer de esta manera. Por eso que el apóstol Pablo en Hebreos dice que en los tiempos pasados Dios habló a los padres por medio de los profetas, pero ahora en estos postreros tiempos ha hablado por el Hijo. Y usted tocó un punto muy candente ahí, que es, hermano, las Escrituras. Dios se revela a través de la palabra. Y esto es lo importante. Y antes de darle un paso a mi hermano Leo, fíjese que el apóstol Pablo, él dice en el mismo libro de Romanos, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas, ¿dónde? En las sagradas, en las santas escrituras. Fíjese, ya estaba la promesa en la escritura de esa manifestación humana. Amén. Ahora, hoy día, en este tiempo, resumiendo un poco, para darle el pase a mi hermano Leo, resumiendo un poco, en este tiempo que estamos viviendo, y desde la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo,
la responsabilidad cayó en manos de los hombres de difundir, ¿cierto? A Dios para las culturas, para el mundo entero. Y mire lo que Pablo le dice en el discurso de despedida a los ancianos. Le dice, porque no he rehuido, esto está en Hechos capítulo 20, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Fíjese, todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Aquí hay que entender que Dios constituyó a los hombres sobre la iglesia, delante de la iglesia, pero la iglesia es del Señor, primeramente. Pablo no le niega ninguna de las enseñanzas que él recibió a los obispos, a los pastores, ninguna. Y de hecho hoy día están escritas en las cartas de Pablo. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, ahora, ¿en qué quiero converger yo? Nosotros como iglesia, y aquí volvemos a poner el dedo en la llaga, ¿qué se está predicando? ¿Qué se le está enseñando a la iglesia? ¿Se le está enseñando el verdadero conocimiento del Señor? ¿Se le está enseñando la voluntad de Dios a la iglesia? ¿Qué dice hermano Leo? Bueno, yo creo que tenemos un problema acá porque, no es, tal como decían ustedes, no es que Dios no se deje conocer, todo lo contrario. El mismo Señor dijo que te conozcan a ti. Amén. ¿Cierto? Y a quien tú has enviado. Entonces, la voluntad de Dios es que todos lo conozcan. Sí. Pero en el libro de Romanos hay una escritura que es muy significativa porque dice que conociendo a Dios no le glorificaron. Y eso tiene que ver con que ya no es un problema de conocerlo o no conocerlo, sino de no glorificar a Dios como es debido, como es digno Él de su majestad, porque la majestad de Dios, y Job lo hablaba de su majestad. Entonces se da este problema que tiene que ver con que los hombres principalmente, y aquí voy a ir un poco a una costumbre que había en Israel, que la hemos conversado en algunas ocasiones, ¿ya? Y que el mismo Señor dijo, el que me recibe a mí, recibe el que me envió, que es la ley del enviado. Amén. ¿Ya? Cuando el enviado es un buen enviado, ¿cierto? Hace lo que aquel que lo envió, ¿cierto? Y la faena es óptima porque hace lo que tiene que hacer y eso da fruto. Cuando Cristo vino a este mundo, ¿cierto? Él hizo lo que él tenía que hacer, ¿ya? Porque él venía enviado, ¿ya? Entonces, hoy día podemos ver el fruto, ¿cierto? En el mundo entero de cómo los creyentes se levantaron, ¿cierto? Y pudieron convertirse al Señor y conocer al Señor, porque primero hay que conocerlo para poder convertirse. Si uno no conoce a Dios, no se puede convertir, es imposible. Porque esto está basado, ¿cierto? En el amor, y el amor no es algo espontáneo, no es algo que se da, no existe, como le dijera, el amor a primera vista. El amor es algo que se va, ¿cierto? Cultivando y que con el tiempo se va dando y se va fortaleciendo, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Por qué tomó esta ley del enviado? Porque los que conocieron a Dios, o los que conocemos a Dios, hoy día no le están glorificando como Él se lo merece, como Él es digno. Amén. Y eso implica que los que quieren conocer a Dios ya no lo están conociendo porque estos enviados son malos enviados. No están haciendo lo que tienen que hacer. La labor correcta. ¿Ya? Exacto. La labor que tenían que cumplir no la están cumpliendo como es debido. Entonces, eso implica que muchos no quieren conocer a Dios porque conocer a Dios para ser igual o peor que ¿para qué?
mejor me quedo como estoy. ¿Ya? La ingratitud, la falta de reconocimiento hacia Dios incide para que las personas no quieran acercarse a Dios. ¿Ya? ¿Cuántos pastores, hoy día ya es una cosa muy descarada, pero pastores pidiendo, por ahí veía el otro día un pastor que dejó embarazada a la pastora, según él, y estaba pidiendo, iba a necesitar casa nueva para que su guagua que iban a hacer, el pastorcito, para que tuviera su propia pieza, necesitaba cuna, coche, así el pliego de peticiones. Más que el ¿Quién sindicato. va a querer? Claro, sí, el pliego de peticiones era pero monumental. Entonces, claro, ¿quién va a querer conocer a Dios cuando ve que aquellos que son enviados y que van en nombre de Dios ya tienen una conducta como esta que es absolutamente inmoral? Si es inmoral, son conductas inmorales, ¿ya? Que se alejan, que lo único que hacen es, más que acercar al hombre al conocimiento de Dios, lo alejan, ¿ya? Y por otra parte, otros que lo único que hacen es entretener a las personas, ¿ya? El Señor nos trató como ovejas, pero no es que seamos ovejas, ¿ya? Es por la relación, ¿cierto? De Él como pastor que cuida a las ovejas, pero no es que nosotros seamos ovejas que no entendemos nada y que vamos al degolladero sin usar esto, porque Dios nos puso aquí. Tenemos la mente de Cristo, dijo el Señor. Amén. Yo ya no me baso en el intelecto que pueda tener yo como hombre. Yo espero en la sabiduría divina. ¿Me entiendes? No, si yo pensara en el intelecto humano, entonces estaría muy perdido. ¿Ya? Pero yo tengo fe también en eso. ¿Ya? Y que lo dije hace un tiempo atrás. El Espíritu Santo no es para hablar en lenguas. No es eso. Eso es un don del Espíritu. Amén. Es uno de los dones del Espíritu. Pero no es que yo hable en lengua porque porque tengo el Espíritu de Dios. Yo hablo en lengua porque es un don del Espíritu de Dios que está en mí. ¿Ya? Pero hay otras funciones y otras operaciones que el Espíritu hace, ¿ya? Y el tener discernimiento, el tener la inteligencia, la sabiduría, la revelación. De hecho, hablaba el apóstol en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 17, que lo tengo aquí en la Biblia a mi costado, y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. En el conocimiento de Él. Amén. Amén. ¿Ya? Porque el conocimiento de Dios no es solo saberse la Biblia de tapa a tapa. No. Hay gente que se gloría porque se sabe, son 66 libros, son 5.756 versículos, son estos. No, mi hermano, si la Biblia tampoco no era así. Después los españoles, ya lo hemos conversado, Sí. la cambiaron, ¿cierto? La ordenaron y para facilitar su lectura la dividieron por verso, pero los escritos eran de corrida, no venían por versículo, ¿ya? Con el tiempo, para facilitar la lectura, se dividió en capítulos y en versículos, Sí. pero no era así. Y uno no puede pensar que conoce a Dios porque conoce la cantidad de libros, dice que lo sabe de memoria, todo. No, eso no es conocer a Dios. Por eso el conocimiento de Dios tiene que ver básicamente con poner por obra su palabra. Eso, si el que conoce a Dios va a poner por obra la palabra, y si no, no la conoce. No le conoce, tan simple como eso. ¿Ya? Y los que le conocen también tenemos la obligación, y escúchame bien, tenemos la obligación, tal como decía el apóstol Pablo, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. ¿Ya? No es solo de boca, no es que yo vaya a saltar, ni toque la guitarra, ni toque el bombo y le pega hasta romperle el cuero, ¿ya? Alabando a Dios, porque eso muchas veces son lisonjas, son cosas que los hombres cantan, pero que no tienen idea, no sienten nada de lo que están cantando. ¿Ya? Los salmos que vemos nosotros en la Escritura son oraciones cantadas de hombres que cantaban inspirados por el Señor, venía de su alma lo que cantaban porque lo vivían, no porque lo profesaban solamente. No. ¿Ya? Si la palabra es, por eso el Señor es amor, y sabemos que el amor no se recita, el amor se demuestra. ¿Ya?
El amor no se canta, ¿ya? El amor se da a conocer por la obra, por el día a día, por lo que uno hace, ¿me entiendes? Entonces, conocer a Dios tiene que ver, el conocimiento de Dios tiene que ver con cómo entregamos cada día, cómo nos entregamos nosotros mismos a lo que estamos haciendo por el Señor. No es que Dios, no es que Dios necesite algo de nosotros, obviamente, eso lo sabemos de más, ¿ya? Pero lo que sí, la entrega de nuestra vida al Señor. Cuando Cristo anduvo por este mundo, le dijo a un rico: vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás dejó de cumplir los mandamientos. Lo había cumplido todo desde su juventud. Pero cuando le dijeron renuncia a esto, no quiso renunciar. No. Y eso es lo que pasa con muchos hoy en día, que no quieren renunciar a lo que aman realmente en su corazón. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, que hay cosas a las que no hemos querido renunciar. Exactamente. Te dejo la reflexión. Amén. Se repite la historia del Antiguo Testamento con respecto a los enseñadores, donde el Señor, ¿cierto? Primeramente tenemos que ver cómo el Señor es tan ordenado en su asunto que cuando instaura, ¿cierto?, a la nación judía, a la nación hebrea, les da mandamientos, les da leyes, les pone sacerdotes, luego más tarde le pone reyes. Pero si usted se fija, esa nación debería haber andado, como decimos nosotros, como relojito. Con todo lo que Dios le dio, debería haber andado como relojito. Pero aquí, ya sea el rey o el sacerdote, ¿verdad? Entraron a abandonar la voluntad de Dios. Y esto trajo un caos, un desorden. Por eso que digo, hay un ruido que no sé ahí de dónde viene. Como unos grillitos que andan por ahí. No cumplieron con lo estipulado por Dios para dirigir al pueblo. Por eso que yo dije, se repite la historia. Mi hermano Alberto puso un ejemplo del hombre, del nativo que está ahí en una isla solo, ¿verdad? Y el volcán, ¿cierto? Hace explosión, cae la lava, el hombre se sube a una roca, ¿verdad? Y para él, esa roca es Dios, ¿cierto? Pero, ¿sabe? Hay una diferencia, porque aquí, por ejemplo, el nativo, él va a adorar esa roca a la manera de él, porque él se hizo un Dios, pero a diferencia de nuestro Dios, que Él nos hizo, por eso que el salmista dice, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Entonces, Dios aclara que es un Dios todopoderoso. Nosotros conocemos, hermanos amados, los atributos divinos. Y por eso que la conversación que tiene, que muchos hermanos amados han distorsionado, la conversación que tiene el Señor con la mujer del balde, yo digo la mujer del balde, la mujer del pozo, que era la campeona del divorcio, ¿verdad? Que fue la mujer de Samaria. Él le dijo que Dios buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. ¿Cierto? Porque Dios es espíritu. Y como tal, Él busca que le adoren. Pero también la mujer dijo una gran verdad. Dijo, nosotros sabemos que ha de venir el Cristo. Y cuando Él venga, Él nos enseñará todas las cosas. Cristo ya vino. Cristo ya, hermanos, como decimos nosotros aquí, rayó la cancha ya. ¿Cómo se debe adorar a Dios? Mi hermano Leo exaltaba, ¿cierto? Que no solamente tener el conocimiento bíblico de saber cuántos libros, cuántos versículos, cuántos capítulos, sino apegarse también a la Escritura. Y por eso que, y con eso doy espacio a mi hermano Alberto, el apóstol Pablo, cuando ve la iglesia de Corintios en un desorden tremendo, él, por lo que él recibió del Señor, empezó a hacer un ordenamiento. Sí, sobre todo lo que él recibió, empezó a ordenar la iglesia de Corintios, y de hecho
Está hasta la manera como se hace el culto ahí. Pero no se toma. No se toma porque el culto, cierto, que inspira hoy día a la gente es un desorden, cierto, de gritar, 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 cosa que descienda el espíritu, que descienda, gritar. No sé de dónde sacaron esa teoría, ¿verdad? Pero la escritura a mí me enseña de otra manera. Mi hermano Alberto Catejo. Amén. Antes de leer unos versículos que nos aporta nuestro amado hermano Daniel Vergara, me gustaría referirme en esencia a lo que dijo mi hermano Leopoldo acerca de la ley del enviado. Inmediatamente cuando habló de la ley del enviado, se me vino a la mente cuando Abraham hace juramentar a su mayordomo Eliezer para que le busque una novia en Mesopotamia a su hijo Isaac. Y este hombre Eliezer va y cumple con todo su cometido. Él le lleva presentes, le lleva joyas, le lleva dones, ¿no es cierto? Y hay un hecho muy trascendental que cuando le preguntan a Rebeca, ¿irás tú con este hombre? Ella dice, yo iré. Ahora, el nombre Eliezer quiere decir Dios ayuda. Y es la labor que el Espíritu Santo ha estado cumpliendo, porque el Señor dijo que cuando viniera el Consolador, el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda la verdad. Jesucristo es la verdad. Entonces, Eliezer tiene la labor. Ahora nótese un hecho de mucha importancia. Rebeca acepta ir de buena y a primera, aun cuando no conoce a Isaac. Y nosotros como iglesia, la Escritura dice que tampoco nosotros le hemos conocido. Amados, sabemos que somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Me refiero cara a cara, porque el conocimiento, lo que conocemos de Dios, ¿no es cierto?, que me voy a referir en un momento más. Y entonces Eliezer es un ejemplo muy trascendental de la labor del enviado, porque él cumple con éxito, ¿no es cierto? Y Rebeca, sin conocer a Isaac, dice, yo iré. Y nosotros, sin conocer cara a cara al Señor, también hemos decidido tomar esta empresa, por usar un término en nuestras vidas. Nos citan mi hermano Daniel Vergara, Malaquías 1, verso 10 al 14, dice, ¿quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque de donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda en la mesa del Señor, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. Aceptaré el suyo de vuestra mano, dice el Señor. Maldito el que engaña, el que teniendo machos de su rebaño promete y sacrifica al Señor lo dañado, porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es terrible entre las naciones. Yo pienso que esto está dicho en virtud de que el hombre poco a poco fue relegando al Señor a su propia altura. Sí. Con respecto a gracias hermano, por supuesto, gracias hermano Daniel.
bendiciones para mi hermana María Olivia Crisóstomo Valladares, que nos envía sus bendiciones, muchas bendiciones, sierva del Dios vivo, y nuestra hermana Roxana Jara, siempre ahí activa, compartiéndonos. Dios le bendiga, mi hermana Roxana. Ahora tenemos el caso de los romanos, que no voy a dejar de lado para referirme. Esto parece una óptica en realidad, porque tengo que estar cambiando lentes a cada rato. Dice, porque lo de Dios se conoce, el verso 19 del capítulo 1 de Romanos, porque lo que Dios se conoce, dice, la frase lo que se conoce es un adjetivo verbal usado como sustantivo. La expresión probablemente sea un genitivo de objeto de traducirse así, lo conocible o lo notorio de Dios, y acá les es manifiesto, ¿no es cierto? Esa manifestación está hecho, ambos destacan el hecho de que Dios creador no ha dejado a la criatura en ignorancia, sino que personalmente le ha dado a conocer todo lo necesario, que el hombre conozca su voluntad, la voluntad de Dios, y le adore. Ahora el texto que compartía, que Dios necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, yo lo interpreto de esta manera: en espíritu porque Dios es espíritu, y en verdad la adoración debe estar de acuerdo a la Escritura. Amén. Y cuando se traspasa el marco de la Escritura, ya no estamos adorando a Dios en verdad. Amén. Ahora el Señor, y yo siempre lo he puesto con letras mayúsculas, el que cree en mí, como dice la Escritura. Porque usted le pregunta a muchas personas, ¿usted cree en Dios? ¿Sí? ¿Y por qué va la misa aquí, va la misa allá? Nosotros tenemos acá tres lugares. En el Cerro Poqui se celebran misas. En el Cerro Guillaiquén, acá a mi mano izquierda, se celebran misas. En el punto intermedio hay una placeta, una era, que curiosamente se le llama la placeta de los Canutos. ¿Y sabe por qué? Porque una secta iba a reunirse, se iban por un mes hacia el cerro, y allá hacían las de Kiko y Caco. Dijo el Señor, vayan por los cerros y prediquen el evangelio. ¿A quién le va a predicar esa gente si en los cerros? Escasamente, yo antes de conocer al Señor pasé por ese campamento y cruzamos algunas palabras, porque nosotros íbamos rumbo a Quillaiquén, y nos encontramos en Quillaiquén con un cura que estaba levantando una cruz con palos de roble. Entonces, uno se pregunta, por ejemplo, cuando el hombre sube a los montes a rendirle culto supuestamente a Dios, usted sabe quiénes están en las alturas. Vuelvo a insistir, cuando el salmista David dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahí en los montes estaban las imágenes de acera, estaban todos estos árboles consagrados a esos dioses, y tal vez en un momento él pensó, alzaré mis ojos a los montes, pero luego se pregunta, mi socorro no viene de los aceras, mi socorro no viene de ninguno de esos ídolos. Amén. Que están, mi socorro viene de más allá de los montes, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahí hay un hombre con conocimiento de Dios, no solamente con el conocimiento de que Dios existe, sino que la obra que nos rodea fueron creadas por Dios. Dice, luego las cosas visibles de Él, ¿no es cierto? Dios se ha dado a conocer, el Dios invisible, por las cosas visibles. Y esta frase es probablemente más que la creación de Dios, a los atributos de Dios mismo. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios ha hecho posible que algunos de sus atributos invisibles, tales como su eterno poder, deidad,
sean perceptibles a la inteligencia humana desde el momento mismo de la creación. Pero esto tampoco, tal como lo dijo mi hermano Leo, es una capacidad que el intelecto humano pueda captar, sino le es otorgado a través del poder del Espíritu Santo. Yo escuchaba a nuestro pastor José Manuel, y esto agradezco a Dios, que muchos creen, tal vez no esté dentro de esto, pero me encuentro oportuno decirlo, muchos creen que el nuevo nacimiento se produce en el bautismo. No, el nuevo nacimiento se produce antes, y esa transformación del hombre en una nueva criatura es la que le hace, en virtud de esto, aceptar el bautismo para salvación. Porque el hombre, y esto está también dentro del conocimiento de Dios, y tenemos que también entrar en el campo de los profesantes, ¿no es cierto? Tito 1, verso 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Miren, hay una iglesia que es muy popular, porque aunque usted tenga la boca como sapo para hablar grosería, aunque se enjuague los dientes con vino, aunque viva, a lo mejor sea más campeón que la samaritana en cuanto a tener esposa, tiene más mujeres que el profeta de Peñalolén, pero van todos camino al cielo. Por eso es que el facilismo de la religión es lo que encanta mucho. Si hace poco había, como les dije, he visto una guerra que yo no me meto en esa guerra, porque a mí me gustarían los conversatorios cara a cara, si alguien desea hacerlo, con aquellos que dicen que nosotros, solo Jesús, estamos mal. Demuéstrenlo, como dijo Martín Lutero, a menos que me convenzan con un texto bíblico, cosa que no creo. Yo voy a pensar diferente. Y yo digo lo mismo, voy a pensar diferente cuando me presenten por la Escritura de que yo estoy equivocado. Con esto no digo que seamos unos eruditos, unos expertos. Seguimos necesitando diariamente la revelación del Espíritu Santo para seguir adelante. Ahora, no confundamos conocimiento con sabiduría. A ver. Porque la Escritura dice que la sabiduría, ¿no es cierto?, es el apartarse, dice que la sabiduría es el conocimiento de Dios, y el apartarse del mal es la inteligencia. Por lo tanto, entre conocimiento y sabiduría hay una tremenda diferencia, ¿no es cierto? La falta de sabiduría hizo que estos hombres no solamente después de haber profesado conocer a Dios, no le glorificaran como a Dios, sino que el engaño fue en aumento, porque luego diría que cambiar la imagen del Dios incorruptible en semejanza de hombre. ¿Y esto por qué? Porque cuando ya la fe no está dentro de la persona, hay que acudir a los sustitutos de la fe. La fe no tiene que ver nada para creer, para existir, pero cuando no hay fe, creamos un ambiente o creamos ídolos para que el ambiente sea sobrecogedor dentro de nuestros templos y que haya más, entre comillas, recogimiento. No, eso no es así. La fe, vuelvo a insistir, no tiene que ver nada para creer. Pregunta, ¿había visto llover Noé antes? No. Y construyó el arca, demostrándole a sus contemporáneos que ellos no tenían ninguna razón para no creer.
¿cierto? Entonces, cuando el Señor Jesucristo tiene que enfrentar una prueba allá en el madero de la cruz, le estaba diciendo al primer Adán que él podía haber rechazado las ofertas del diablo, porque la prueba que le tocó a Adán era mucho más sencilla que la que tenía que enfrentar nuestro Señor Jesucristo, pastor. Amén. Ciertamente, hermanos, bueno, el apóstol Pablo, que fue, nosotros sabemos, un hombre que fue un perseguidor de la iglesia, recibe la revelación de parte de Dios personalmente, y Dios le enseña cosas profundas que él las da a conocer a través de las cartas. Todas las cartas que Pablo escribe van enfocadas, ¿cierto?, a que la iglesia tenga el verdadero conocimiento de Dios. Mi hermano toma el tema del bautismo, por ejemplo. Muchas personas antiguamente, y a muchos hasta el día de hoy, cuando le predican a alguien le dice: usted tiene que bautizarse. Pero la Escritura dice que primero tiene que venir el arrepentimiento. Entonces hay muchos que van al bautismo sin arrepentirse, no entendiendo que por medio de la predicación del Evangelio el hombre tiene que entender su condición. Ahora, la Escritura, la palabra del Señor, a nosotros nos revela a Dios y también nos revela quiénes somos nosotros. ¿Por qué razón? Porque el hombre, en su naturaleza, tiende a pensar que es Dios. Bueno, y eso es lo que Satanás le metió en la cabeza al hombre. Pues, ese fue el veneno que hasta el día de hoy persiste. Vaya a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué me vienen a enseñar a mí? Yo lo hago a mi manera. El hombre por lo general dice: yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Ya? Y ahí está, hermano, el error. Pero la Escritura nos da a conocer a Dios, pero a la manera de Dios. Por eso que Pablo, cuando se enfrenta a la cultura, a una cultura bien poderosa en cuanto a lo mental, a lo del pensamiento, él claramente le dice que Dios manda que los hombres se arrepientan y que Dios no necesita nada de nadie. Como ahí Pablo le dice, como que si Dios necesitase algo de alguien. No, Dios no necesita nada de nadie, porque Él es Dios, es autosuficiente, es todopoderoso. Él hizo los cielos, la tierra lo hizo solo, y por misericordia Dios está compartiendo con el hombre el conocimiento, y esto para nosotros, hermanos, es de gran gozo, de que el creador del universo, hermanos amados, nos haga, como dice la Escritura, herederos y coherederos de la salvación. Entonces, eso es lo que el hombre tiene que llegar a entender, y por eso la importancia, y yo lo dije ayer en una iglesia, que de nuestros púlpitos vuelva nuevamente a aflorar la palabra del Señor. La palabra del Señor. Por eso que Pablo así que predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina. Hoy día, y perdóneme la expresión, llega a dar pena escuchar predicadores en los púlpitos. Llega a dar pena. Se dan vuelta en un texto, se dan para allá, se dan para acá, empiezan a adorar al hombre, empiezan a adorar a los animales, hablan más de los animales, hablan más del hombre, de que esto y el testimonio de este otro. Hermanos, los púlpitos son para enseñar de Dios y para exaltar a Dios. Para eso. Y ojalá que los pastores tomen, hermanos amados, conciencia de esto y empiecen a seleccionar bien a aquellos que le enseñan a la iglesia, y que ya no sea esto por el dedo del hombre o por el compadrastro porque le dé una buena ofrenda, sino que sea un hombre realmente apto para enseñar, como dice el apóstol Pablo, apto para enseñar. ¿Amén? Mi hermano Leo. Bueno, el tema del conocimiento de Dios también, y qué bueno que usted toma eso, pastor, respecto de bueno, usted tomar muchas cosas, muchos elementos que son muy importantes, mi hermano Alberto también
sobre el bautismo, sobre el estar arrepentido. Ya usted decía también, pastor, recién, que los pastores también, porque hay muchos predicadores que dan pena, decía usted. Bueno, estoy parafraseándolo, pero bueno, ¿y qué pasa con las ovejas también? ¿Por qué pasa con los hermanos? También tenemos la responsabilidad de poner el oído más exigente también, pues, si no vamos a cargar a los puros pastores. Claro, el pastor, si lo aplauden todos, va a seguir en la misma senda. Antiguamente los ministros se levantaban y llamaban al pastor y decían, oiga, no, pues esto no es nazi. ¿Entiendes? Y los mismos hermanos decían, las hermanas, yo me acuerdo, yo vi a hermanas que iban donde los pastores, terminaba la reunión, iban donde los pastores y decían, pastor, ¿sabe que yo siempre había escuchado otra cosa? Y me encantaba eso porque los ponían en dificultades. Sí, muchas veces yo me quedaba así como escuchando al costado y los ponían en aprieto. Entonces ahora como que todos, voy a incluirme yo también, todos hemos tomado una postura que es cómoda así, que fluya nomás, que fluya. ¿A qué me voy a hacer problemas si van todos para el mismo lado? Sigamos todos para el mismo lado, rememos todos para el mismo lado. No, pues también los creyentes somos responsables, los que estamos en la banca, no solo los predicadores, no solo los pastores, también los que están en la banquita, ¿cierto?, escuchando, también somos responsables de escuchar, porque también tenemos lo mismo que dice el pastor. Si todos tenemos el Espíritu Santo, Dios le dio a su iglesia su Espíritu. Si somos parte de la iglesia, nosotros tenemos su Espíritu, y el Espíritu es el que nos lleva a la verdad, ¿ya? Respecto del conocimiento, por eso es tan importante el conocimiento de Dios, que es el tema que también estamos tratando hoy día, ¿cierto? El conocimiento de Dios incluye muchas cosas, el mismo tema que plantea nuestro hermano Alberto, del bautismo, que hoy día el bautismo, se predica el bautismo primero, después el arrepentimiento, si es que se llega a predicar, ¿ya? Pero no, usted se tiene que bautizar, no, usted se tiene que arrepentir primero, ¿ya? Y hoy día hay una carrera, ¿cierto? ¿Por quién bautiza más? ¿A cuántos vamos a ir a un paseo, vamos a ir a bautizar? ¿Cuántos llevamos? 12, 15, y allá, cuando están bautizando, ¿quién más se quiere bautizar? Como el ofertón. Una túnica. El ofertón de la hora. No, pues si eso, el bautismo tiene que ser, hermano, una conversión, ¿ya? El bautismo es conversión, es pasar de un estado a otro estado. Amén. Y eso no es en 2 minutos. Ponga usted la tetera en la cocina y no le ponga la llama. A ver si se le va a calentar el agua. ¿No? O ponga la tetera, póngale la llama y sírvase el té. Blanco le va a quedar todo y helado. Porque para poder convertir algo de un estado a otro estado, hay un proceso. Tiene que haber un proceso. ¿Ya? Por eso no es una cosa el bautismo no es una cosa del momento. Tiene que haber, ¿cierto? El ser humano, la persona tiene que primero escuchar la palabra, aprender, y que la palabra vaya siendo vida, para que en algún momento yo le ponga ese sentir al hombre o a la mujer y diga, ya, ahora sí estoy arrepentido, ahora me doy cuenta de que realmente yo soy un pecador, porque hay gente que va al bautismo y, o sea, no tiene cero conciencia de que es pecado, cero conciencia. O sea, va porque es un rito que hay que cumplir, pero no va con la convicción que debiera ir. La convicción con la que nosotros debiéramos llegar al bautismo es de que yo soy un pecador, de que yo ofendí a Dios, y la paga de eso es la muerte. Amén. Pero también tengo con la fe y la convicción de que si yo me arrepiento, ese mismo Dios que yo ofendí, proveyó a un varón para que me reemplazara a mí. Amén. Y ese es Jesucristo. Y eso no se enseña, ¿ya? No hay, yo siempre digo, no hay hambre de la palabra, no hay hambre, no hay interés por ir más allá. Si con que nos tiren los mismos textos bíblicos de siempre para decir, amén, ¿ya? Con eso estamos contentos. No, tenemos que ir más allá, El apóstol Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 2, del verso 4, dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Absolutamente. ¿Ya?
yo le conozco y no guardo su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el conocer a Dios, el que conoce a Dios, guarda sus mandamientos. Eso es, de eso se trata. ¿Ya? No se trata de ir a poner luces y de abrir templos por todos lados, como lo han agarrado hoy en día algunos. Sí. Y eso, si usted lo piensa, mi hermano, eso viene de mucho más atrás, ¿ya? Del tiempo de Elías, cuando se cortaban, saltaban, gritaban, alzaban la voz. Hoy día lo estamos viendo en la iglesia, solo que ahora le incorporaron luces de colores, pero esa costumbre viene de allá atrás. Sí. ¿Ya? La Jezabel hoy día está metida en la iglesia. La vimos en el Apocalipsis, ¿cierto? Que estaba metida en la iglesia. Jezabel, hoy día está metida en la iglesia Jezabel también, el espíritu de esa mujer fornicaria, porque fornica, ¿cierto? Y hace fornicar a los siervos del Señor en cuanto a la religión, no en la carne, sino que está hablando, ¿cierto? En el espíritu, ¿ya? Porque cuando el hombre empieza a incorporar otras cosas en el culto, está fornicando, no está con el esposo, no está haciendo lo que el esposo no se está guardando para el esposo, Amén. Está fornicando con otros. Gloria al Señor. Y eso es lo que está pasando. El que no conoce a Dios, obviamente el que dice yo le conozco y no ama a su hermano tampoco le ha conocido. Eso es lo que dice la Escritura. Porque eso es parte del Evangelio. ¿Ya? Si no solo, por eso le decía yo que recién que los versículos que no acomodan, a los que les decimos amén, ¿ya? Porque son los que nos han repetido 20, 30, 40, 50 años. No han repetido el mismo texto, el mismo versículo, el mismo predicador, sí. El mismo pastor nos recita el mismo versículo siempre. Porque con que digamos amén, está al otro lado. Porque no leen, porque son flojos. ¿Ya? Y el Señor dijo, maldito el que hiciere la obra indolentemente. El indolente es el que hace las cosas a medias. ¿Ya? El que no se preocupa, el que no va a la lectura de la palabra. Por eso es un lujo que yo pueda estar con ustedes aquí, porque son lectores. Se nota que son lectores. Porque no se dan vuelta en los mismos textos siempre. No. ¿Ya? Se nota cuando hay lectura, porque además hay entendimiento, porque Dios nos va dando entendimiento. Si usted lee, Dios le va a dar entendimiento. No lo va a dejar así, claro que si un hermano viene recién llegando a la iglesia, no lo vamos a mandar a leer el Apocalipsis. No. Obvio que no lo va a entender. No. Eso es obvio. Lechecita. Una vez un hermano preguntó, dijo, ¿por dónde parto? Parta por el Antiguo Testamento. ¿Ya? Otro le dijo, parta por el Nuevo Testamento. Y partió por el Apocalipsis. No entendió nada. No hizo caso de ninguno de los dos consejos. Al final, para la Apocalipsis salió arrancando. ¿Por qué? Porque no hay una buena guía tampoco. Porque los mismos que enseñan se dan vuelta siempre en lo mismo. Si hoy día es pura emoción, pura sensación. Hoy día las predicaciones están centradas en la sensación, no en el conocimiento. ¿Ya? Mientras usted sienta, mientras llore, mientras gima ahí, adelante, pasa adelante el pulpo, porque ese show ya es un show conocido ya para nosotros. ¿Ya? Perdóneme que sea tan drástico, pero ya es una actuación tan conocida por nosotros. Porque mire que todo el tiempo Dios lo toma de la misma manera. Se pone a llorar en la banca y llega hasta el pulpo y ya está ahí nomás. Después termina la canción, se seca las lágrimas y se va para la banca. Y eso era todo. No, pues hermano. Eso no es del espíritu, el espíritu es libre, pues hermano. El espíritu se manifiesta, cuando se manifiesta con la potencia que tiene. Amén. Si Dios dijo recibiréis poder, no recibiréis emociones, dijo recibiréis poder. ¿Ya? Entonces, hoy día no tenemos a Cristo, porque cuando estuvo en esta tierra le tuvieron envidia. Lo quisieron apiedrar, lo quisieron matar, lo calumniaron y luego lo crucificaron. Ya no está corporalmente, pero está su espíritu. Amén. Y todo Dios lo hace por su espíritu. Tiene su palabra que nos dejó para el conocimiento, ¿cierto? Y para el fortalecimiento nuestro, porque es la palabra la que nos consuela, la que nos da ánimo, ¿ya? La que nos infunde fe. Pero cuando hay que operativizar las cosas, el espíritu es el que se mueve. El mismo espíritu que estaba en el principio
cuando se movía sobre la faz de las aguas, se mueve hoy en día en la iglesia, ¿ya? Y eso genera los cambios, genera las situaciones, genera, ¿cierto?, el convertimiento, la conversión de las personas, genera la sabiduría, el entendimiento, la visión, ¿ya?, que tienen que estar en la iglesia. Si los dones tienen que estar, así como tienen que estar los ministerios, tienen que estar los dones presentes también. Lo que pasa es que los hombres han ahogado eso, ¿ya?, porque se pusieron ellos por delante de Dios. Por eso que en el Apocalipsis es muy terrible lo que dice el libro de Apocalipsis. Y aquí yo estoy a la puerta y ya me está golpeando el Señor, ¿ya? Porque los hombres lo dejaron fuera. Los religiosos, los pastores, dejaron fuera al que los puso como pastores. Amén. Ellos lo sacaron. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, el que permanece en Dios no peca, dice en 1 Juan capítulo 3, verso 6, dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. El que permanece en pecado no le ha visto ni le ha conocido. ¿Ya? Los discípulos, los apóstoles lo vieron, sí. ¿Permanecieron en pecado? No. Bien. ¿Le conocieron? Sí. ¿Amaron a sus hermanos? Sí. Sí. Pero amaron más a Dios, porque cuando vieron que estaban desatendiendo la predicación de la palabra por estar sirviendo las mesas, el Espíritu les dio la inteligencia y la sabiduría para buscar a hombres, ¿cierto?, llenos del Espíritu Santo. No buscaron a cualquiera. No. No es como el dedillo ahora. Este me cae bien. Simpático. Este da buen diezmo. Este trae buena ofrenda. Ya, diácono, evangelista, pastor. Ahí están los tres. El compadre, el dadivoso, ¿ya? Y el compinche, el que le tapa. Ahí están los tres ministerios, ¿cierto? No, pues. Los apóstoles dijeron, busquemos hombres llenos del Espíritu Santo. Y de ahí levantaron a los diáconos para servir las mesas. Sí. Amén. Y no desatendieron más la palabra. No. Hay sabiduría ahí. Se nota que el Espíritu está obrando. Y eso es lo que falta hoy día. Que se note que el Espíritu está obrando. Y no que está obrando el ministro con astucia, ¿ya? Hoy día voy a predicar de David, voy a predicar de Sansón, ¿ya? Para que todos se emocionen, para que lloren todos, que se lleguen a ir con los ojos hinchados tanto llorar. Pero se van vacíos. Porque eso no es espíritu. No. Eso es emoción. No es espíritu. Cuando hay espíritu, mi hermano, yo soy un convencido. Cuando hay espíritu, ¿ya? Si usted siente algo el día domingo, el día martes lo vuelve a sentir. Amén. Amén. Pero no puede ser que lo sienta los puros días domingos, no. cuando predica Juanito Pérez nomás. No. No, perdón, que tomé el apellido de... No, está bien. Es común. ¿Me entiendes? Pero son pastores, el malo ejemplo, ¿ya? Pero es así, ¿me entiendes? No sé si me explico bien, pero sí. Esa es la idea. Hay cosas que el conocimiento de Dios es mucho más amplio de lo que también nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿ya? Y que se ve reflejado en la iglesia, ¿ya? Yo sé que ninguno de los tres somos muy queridos, muy apetecidos, muy requeridos de alguna manera, pero porque también al diablo le molesta. Si el diablo lo único que quiere es sacarnos del ministerio a nosotros, hermano Alberto, no lo quiere dentro, no lo quiere en el ministerio usted está menos por pastor, y a mí ni hablar, ¿no? Amén. Porque el diablo, ¿sabes? Al diablo le gusta tener la vida fácil, al diablo le gustan las cosas fáciles, y nosotros se la ponemos difícil. Los ministros, los reales ministros, ¿ya? Los que estamos predicando la palabra del Señor como corresponde, ¿ya? Sin miedo, ¿ya? Sin causar sensación, sino que con el único ánimo que Dios nos ha permitido, el único ánimo de poder enseñar a nuestras hermanas y hermanos el camino que es recto, el camino que es hacia arriba para apartarse del Seol hacia abajo. Amén. Porque el conocimiento es el que nos va a salvar. Yo se lo dije una vez, me parece, o tal vez más de una vez. Tuve un profesor que dijo, el que se sabe la ley, un profesor de Derecho me dijo, el que se sabe la ley se puede defender. El que no, está frito. Amén. Y si como creyentes, si no sabemos la ley de Dios, no tenemos por dónde agarrarnos. Amén. Pablo dice que nosotros debemos presentar defensa cuando se nos demande la razón de nuestra fe.
Si no conocemos, es imposible que demos razón de nuestra fe. Y a veces la razón de nuestra fe es muy simple, ¿verdad? Y en esto le damos ventaja al enemigo para persuadir a otros, ¿verdad? Pero escuche, y ya con esto vamos cerrando, hermanos, por la hora. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 14 en adelante, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el fin de que el hombre de Dios sea sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos va a llevar a la perfección? La palabra del Señor, puesta en nosotros. Por eso es que el Señor, cuando lava los pies a los discípulos, Él les dice a Pedro, vosotros todos estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿La palabra tiene poder? Sí, porque la palabra es Dios mismo. Amén. Por eso que aquellos que negligentemente no predican la palabra de Dios están desmereciendo al mismo Dios. Y por eso que ese juicio que usted citó con respecto a la ley, de aquel que es negligente, de aquel que no hace las cosas bien. Pablo le dice a los corintios, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Amén. Debemos, hermanos amados, dar un buen sonido, un sonido ciertísimo, cosa que el pueblo pueda apercibirse para el tiempo que nos resta. Los días son oscuros y el pueblo necesita apercibirse. Y si nosotros no estamos dando un sonido ciertísimo, tomémoslo a la maleta y nos vamos para la casa porque nos sirve. Vamos cerrando, hermano Alberto. Sí, quisiera leer, dice nuestro hermano Daniel Vergara, Israel se volvió a los dioses de las naciones, pero las naciones no cambiaron los dioses de mentira. Dios se lo reprochó en su momento y le dijo que lo que había ocurrido, aunque ellos no son dioses, dice que ellos no lo quisieron cambiar. Bien. Y ellos que conocían verdaderamente al Dios verdadero, valga la redundancia, sí, lo habían dejado. Dice, hay un famoso apóstol en Chile que estaba invocando a su madre ya muerta para que lo respaldara en una campaña. Yo encuentro que cuando una persona está orando y ya recurre a cosas extrabíblicas, ya no tiene, se le terminó el repertorio, por así decirlo. ¿Qué de nombre? ¿Qué de nombre? ¿Ah? ¿Qué de nombre? Sí, no, y además esto indica una persona que no tiene conocimiento como los hijos de Seba y además que tiene poca oración, que no haya que hablar ya. Y acá dice un hermano no quiso bautizar a 2 católicos que no quisieron sacarse las medallas de su cuello. Y acá nos envía Filipenses 1, 16, 17. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis visiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Gracias, hermano Daniel. Quisiera referirme en consecuencia a un comentario que me hizo mi hermano José Quintero. Si bien es cierto, hay un sector de los evangélicos que quieren el show, quieren la parte fácil, quieren el emocionalista, todavía quedamos personas que nos gusta oír mensajes duros,
lleno de doctrina, y el hermano José Quintero me habló muy bien de la instrucción que tenía nuestro pastor, hermano Leopoldo. Esto sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de que todavía hay gente que tiene hambre y sed de oír la palabra de Dios. Yo no necesito que nadie me grite, Cristo vive, para que yo explote. No, Cristo vive. No. Yo he visto como ustedes, cuando les toca predicar y les toca enseñar, he visto la dedicación que tienen a la Escritura, y esto por supuesto me ha alegrado a mí mucho, porque he visto que acá no hay improvisación. Si la vida no se improvisa, sino que hay que planificarla, cuanto más las cosas de Dios merecen estudio, porque la Escritura misma diría escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, a través de la Escritura ustedes me conocen, ¿no es cierto? Escudriñar es algo más que leer. Amén. Es algo más que leer, ¿no es cierto? Es indagar, es causa de estudio. No todo el mundo está dispuesto a dedicar horas de su vida en escudriñar la palabra del Señor. Y bueno, bienvenidos sean todos aquellos, por supuesto, que están estudiando la Escritura. Nuestra hermana María Olivia Crisóstomo Valladares nos dice toda la razón, y posteriormente agrega: gracias, Señor, por su siervo y por sus enseñanzas. Gracias, hermana María, y todos ustedes, siervos de Dios, nos honran con sus comentarios. Amén. Nos ayudan a esmerarnos en ofrecer una doctrina depurada, una doctrina sana, porque si nosotros predicamos sana doctrina, vamos a tener un pueblo espiritualmente sano. Amén. Y si predicamos una doctrina enfermiza, vamos a tener un pueblo en lo espiritual enfermizo. Amén. ¿No es cierto? Por lo tanto, al que vive por los siglos de los siglos, sea toda honra, gloria, adoración y alabanza. Y Dios nos ayude para seguir, ¿cierto?, esforzándonos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Mi hermano Leo, vamos cerrando. Bueno, me mantengo ahí en la reflexión en San Juan, cuando el Señor dijo: esta es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Eso es la vida eterna, porque eso es a lo que aspiramos nosotros. No aspiramos a nada más, ni en este mundo ni en el venidero. Aspiramos a la vida eterna. Entonces, para poder alcanzar esa vida eterna, esta es la vida eterna: conocer al único Dios verdadero y al que envió, que es Jesucristo, ¿cierto? Que es el cuerpo del Dios invisible, que se hizo visible a través de ese cuerpo, ¿cierto? El medio, el tabernáculo, y como muchos nombres más que se le pueden dar, para que entendamos que por medio de Él y por Él y sin Él nada existe, ¿cierto? Seguir manteniéndonos fieles al Señor y Salvador Jesucristo, que Él nos ayude para que podamos continuar, agradeciendo también que Dios nos permite poder hablar de Él, ¿ya? Que nos permite, a mí en lo personal me permite poder estar en este programa con ustedes, compartiendo con nuestros hermanos el conocimiento que el Señor Jesucristo nos va entregando cada vez que nos reunimos, también cuando estamos en la iglesia, y que muy contentos de poder estar, ¿cierto?, con hermanos que se conectan, que están aportando ahí con textos bíblicos, con reflexiones también, que es muy importante. Así que muchas gracias a todos ellos también. Gracias, mi hermano Alberto. Gracias, pastor, y que el Señor Jesús les bendiga a todos. Amén. Vamos a concluir con esta escritura. Dice en el libro de Tito, capítulo 1, 16 en adelante, dice: profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobos en cuanto a toda buena obra. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina,
que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas, mostrando integridad y seriedad. Que Dios los bendiga, hermanos amados, nos ayude y vamos adelante. El Señor Jesucristo viene. Será hasta el viernes con otro tema, si Dios así lo permite. Gracia y paz para todos de parte del Señor Jesucristo. Bendiciones. Usted ahí, bendiciones.